La Fundación Ciudad de La Plata nació el 23 de agosto de 1984. Se encuentra ubicada en el pasaje Dardo Rocha, en el corazón de la ciudad de La Plata. La Fundación Ciudad de La Plata tiene el objetivo de promover actividades sociales, culturales y de desarrollo regional para la región capital. En la actualidad, la Fundación tiene 3 ejes de acción: cultura, capacitación y desarrollo regional. En el plano cultural, administra la Orquesta de Cámara Municipal, la cual brinda conciertos gratuitos a la comunidad y cuenta en su plantel con destacados y reconocidos artistas nacionales e internacionales. Con la Fundación de La Plata, el pasaje Dardo Rocha se diseña, se piensa como una estación de trenes, símbolo de modernidad, que llegue hasta el corazón político y administrativo de la ciudad. Su construcción se inicia en 1883. Hablar del pasaje cultural Dardo Rocha hoy es, aunque no lo parezca, adentrarnos en el origen de lo que fue la primer terminal de ferrocarriles de la ciudad de La Plata. Y es hablar sobre todo de la importancia que tuvo el ferrocarril en la fundación. Nunca mejor que esta estación ubicada en la Plaza San Martín, en un mismo nivel de importancia que la Casa de Gobierno y que el Palacio de Legislatura. Allí estaba la terminal ferroviaria. ¿Qué sucedió? Con los años la ciudad fue creciendo y esta estación ya resultó incómoda para lo que era el crecimiento de la ciudad. Eso fue aproximadamente hasta 1903, cuando fue necesario trasladar la estación hacia la periferia, extramuros, hasta la actual terminal de trenes allí en 1 y Diagonal 80. Pero es interesante detenernos en el pasaje cultural y cómo nació. Esa arquitectura la había proyectado un arquitecto italiano, Francesco Pinaroli, y tuvo realmente bastantes problemas. En su origen no era el estilo afrancesado que tiene ahora, sino un estilo más italiano, un neorrenacimiento italiano. Y a poco de inaugurarse se incendió. Entonces, recién fue inaugurada en 1887. Pasaron los años y, como les comenté, la estación esta evidentemente hubo que ser trasladada por problemas funcionales dentro de lo que era el casco urbano. De allí que hacia 1920, lo que era la antigua terminal, que ya no tenía otros usos, digamos, el gobierno provincial, los arquitectos Quink y Cook, deciden renovarla, deciden reciclarla. El reciclaje no es solo una práctica cotidiana de hoy, de principios del siglo XXI y del siglo XX, sino que ya desde muchos años atrás se recuperaban edificios históricos. Desde que no llega más el tren a la estación 19 de noviembre, se transforman estas instalaciones en oficinas administrativos culturales. El objetivo de este nuevo pasaje Dardo Rocha, que es inaugurado en la década del 20, llegando al 30, es convertirse en un centro administrativo, pero por sobre todas las cosas con características culturales. Fue transitando desde la década del 30 hasta 1997 por distintas etapas, de mayor o menor apogeo, donde siempre fue punto de conflicto entre los intereses de generar un espacio cultural
con la presión de generar espacios administrativos políticos dentro del pasaje. Y por suerte prevaleció la primera instancia. Hoy este centro cultural por excelencia alberga distintos museos: el MUMART, el Museo de Arte Municipal de la Ciudad de La Plata, el MACLA, el Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano, espacios multifunciones de salas de cines, sectores gastronómicos, una sala de convenciones y sectores de actividades múltiples. Ya estaba fundado el museo en España, me fueron a buscar a Barcelona para ver si ese museo que estaba ya fundado en Tarazona, en Aragón, se podía traer a La Plata por pedido del intendente Alac. Y yo encantado con tal de venirme de Argentina de vuelta, así que ahí se combinó con ellos de que podíamos traer el museo acá. Después me llamó Alac y me dijo que estaba este edificio estaba a servicio de crear el museo. Me vine con 64 obras donadas por artistas latinoamericanos y se hizo el primer replanteo de lo que iba a ser un shopping, se convertía en un centro cultural. Entonces fundamos el museo y hoy en día el museo tiene cerca de 1.100, 1.200 obras, de las cuales hay 7 colecciones completas que no la tiene América Latina nadie, y esta biblioteca que estamos fundando, que ya tiene varios miles de libros, que la vamos recogiendo los artistas, yo he donado una parte de todo esto, y el trabajo del museo esencialmente es un trabajo que tiene, ya se sabe, un museo no es un guardallo de cosas, sino que debe ser ir mostrando, ir creando situaciones emergentes, de gente nueva, gente que tampoco, artistas que no pueden pagarse ni su viaje. Nosotros le pagamos el viaje, el traslado a las obras, el armado de sus obras. O sea, el artista debe ser defendido en la medida que podamos. Ni bien arribó con este proyecto López Osornio, convocó a una serie de artistas de la Argentina, a la cual yo estoy incluido, además soy platense, y a él le parecía que era importante que yo formara parte de la colección de este nuevo museo. Tuve la oportunidad de hacer una retrospectiva en este mismo museo. La mía es una propuesta que yo le llamo pintura biespacial, que es una relación entre el plano pictórico y el espacio real. Toda mi obra la realizo en tamaño en pequeño formato y muchas obras ya son de pequeño formato. Y cuando hay algo en particular en una, yo lo llevo a un tamaño más grande. En mi propuesta, hace años que yo vengo trabajando con una propuesta que llamo pinturas biespaciales. ¿Qué es lo que yo hago? Sustituyo una parte del cuadro que tiene que ver con la morfología general de la obra. Sustituyo, digamos, la superficie del cuadro por el calado. El calado lo que me permite ver es el fondo del soporte de la obra, entonces eso conforma la totalidad del cuadro. Se unifica el cuadro, pero se produce una combinación entre el espacio virtual y el espacio real, por eso lo calo, ¿no? Yo creo que es una cosa importantísima lo que se ha generado a través de este museo, porque no solamente reúne obra de pintores latinoamericanos, sino que ha significado una movida cultural que le dio bastante importancia al medio. O sea que a través del museo, creo que un medio que en términos generales es un poco
no diría chato, sino de pocas posibilidades, porque La Plata no tiene muchas posibilidades de generar cosas en el movimiento artístico, el MACLA ha contribuido muchísimo porque ha hecho un puente con Buenos Aires que ningún otro museo lo hacía acá dentro de este medio. Creo que la presencia de López Osornio y la gestión de él es importantísima. Más aún, yo creo que muchas cosas se generan a través de la voluntad de una persona, que tenga un empuje, talento, ganas de hacer cosas. Y yo creo que eso lo ha tenido López Osornio. Por supuesto, también los artistas apoyamos la gestión de él, ¿no? Y cuando él convoca algo, nosotros tratamos de responder lo que más podemos. Yo diría que la abstracción geométrica, no sé por qué razón, ha marcado una tendencia bastante fuerte en esta ciudad. Es una ciudad creada con un concepto urbanístico muy geométrico, muy ortogonal. No es de gran colorido, no tiene mucho colorido, sino que el aspecto formal, estructural, es muy fuerte. Y yo no sé, yo conscientemente no puedo decir que he sido influenciado por ello, pero puede haber algo, puede haber algo. Eso que lo expliquen los críticos y los psicólogos. El museo cumple una función social donde nadie, debe entenderse, es dueño de esto. Esto pertenece a la sociedad. No es de López Osornio, no es de los amigos, no es de ninguno de nosotros, es de la sociedad. Por lo tanto, debemos cuidar el edificio y todo lo que está dentro y promover en lo posible a todos aquellos que están naciendo en el hacer, especialmente los jóvenes, y también defendiendo a los que se van, los viejos. Pero el MACLA tiene una función latinoamericana, que es ir haciendo una suerte de reservorio, de biblioteca, de memorias de lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Por lo tanto, la librería, la biblioteca, se está especializando en todo aquello que sea Latinoamérica. Mi obra un poco se basa en hacer un rescate de algunos elementos del pasado. Estoy haciendo una serie de trabajos con una visión cenital, es decir, vistos desde arriba, aprovechando la geometría de los viejos pisos de las casas. Eso me sirve como soporte y sobre ellos después voy implantando distintos elementos. Como a mí me gustan y me atraen mucho las casas antiguas, y más precisamente los pisos de esas casas, donde van quedando la impronta de la gente que las habitó, es que rescato esa estética y la aprovecho. Agarro y la grilla que conforman la cuadrícula de esos pisos, las geometrías y los arabescos, las traslado a la tela y utilizo esto como soporte para después ahí poner elementos que me van a permitir desarrollar distintas escenas. Por las características del trabajo que yo hago, necesito basarme en un boceto, porque en el boceto es donde ajusto los distintos elementos con los que voy a jugar en el cuadro. Después de muchos ajustes y después de llegar a un resultado satisfactorio, recién empiezo a trabajar con los elementos sobre el cuadro. Ahora estoy en el proceso de dibujar ya en forma muy acabada y muy precisa los distintos objetos que van a ir sobre la tela. El acrílico lo que tiene es, la ventaja que tiene es un secado muy rápido, entonces eso permite trabajar un poco más velozmente. Yo utilizo distintos materiales, ahora hice una primer pasada con acrílico, pero ahora voy a trabajar con lápiz. Es muy ecléptico el tipo de manifestaciones, el tipo de manifestaciones artísticas que encontramos aquí.
El Museo Municipal de Arte, que originalmente se llamó Museo Municipal de Bellas Artes, se consolida y se forma como institución en 1959. El museo cumplió hace un par de años, cumple 50 años de existencia. Es un museo que cuando se conforma no tenía espacio físico propio, se hacían exhibiciones en el Salón Dorado del municipio y se conforma a partir de una donación que hace la viuda de Numa Rossotti, un diplomático platense, que tenía una colección interesante de artistas argentinos y artistas locales, entre las que había obra que hoy pertenecen al museo, que están en el acervo del museo, como obra de Petoruti, de Anglada Camarasa, Coecoe. A partir de la formación del museo se instala la adquisición de obra a través de salones y de concursos. Esto regularmente se fue cumpliendo, históricamente se fue cumpliendo, y los concursos y los salones permitieron que el museo haga un registro del arte local, que es lo peculiar del Museo Municipal de Arte. El museo trabaja con un equipo de profesionales multidisciplinario y además del concurso y el salón, que es algo que repite el museo año a año, hay convocatorias y hay muchas propuestas, por la escala misma que tiene el museo de ser un museo local, hay mucha propuesta de artistas locales que de alguna manera sienten este espacio como suyo, como un espacio donde pueden exhibir su obra y un espacio de participación. Cuando empecé a trabajar en el Museo Municipal de Arte, encontramos bastante deterioro en todo lo que fue la obra patrimonial del museo. Entonces hubo una intención de poner en valor, de mostrar demostrar el patrimonio del museo y también una intención de abrir el museo a lo que está pasando hoy, a las propuestas de los artistas locales. Los criterios que se utilizan en el museo tienen mucho que ver con hacer un registro ecléctico de alguna manera o un registro diverso de las manifestaciones artísticas locales. Acerca de los últimos trabajos que estoy realizando, estoy trabajando en cristal soplado, a partir de la posibilidad de trabajar en una residencia que me invitó el Museo de Rosario, el Castañino y Macro. Ahora hace muy poquito se hizo una reedición de un salón Artes del Fuego, que por suerte, digamos, la gestión pudo hacer que después de muchos años se volviera a hacer. Y bueno, ahí presenté una de las piezas de cristal hecha durante la residencia. A mí lo que más me gusta hacer es, digamos, todo lo que tiene que ver con el modelado en epoxi. Y en general trabajo con formas orgánicas, con la vinculación entre arte y naturaleza. Lo que me parece importante y que se está generando también es que no solamente, digamos, queden como los museos aislados, sino que algunos museos entran en diálogo, porque también, digamos, entran en diálogo las generaciones que están trabajando internamente. Una cosa que a mí en particular de la ciudad me parece importante, que fue diferente al momento en el que yo egresé de la universidad, de la Facultad de Bellas Artes, en ese momento nosotros trabajábamos como más aislados y éramos como unos pocos trabajando de manera aislada. Creo que, digamos, producto un poco de lo que fue rearmar los lazos sociales después de la dictadura, que llevó mucho más tiempo del que se cree. Y lo que veo en las generaciones bastante más chicas que yo, que funcionan ya más como un grupo que permite dar como una identidad en la ciudad. Me parece que están funcionando mejor todos los grupos más jóvenes como una identidad bien platense. Participan de muestras como grupos de La Plata y eso no sucedió hace muchos años. En general siempre hay alguna curadora o organizadora o directora del museo que tiene que ver obviamente en toda esa coordinación, pero también hay un interés
desde otros lugares cómo, digamos, cuál es la identidad, cuáles son, digamos, los actores locales que están emergiendo en cada ciudad. El museo nace con una idea muy rara, muy linda por otro lado, muy extraña. En el año 1978, en Venezuela, está para mí la mejor exposición de Latinoamérica que yo haya visto en mi vida. En el 78 se resuelve entre todos Lepar, los grupos de España o algo, crear un museo que tuviera raíces puramente latinoamericanas. Los artistas que estaban ahí son todos latinoamericanos y el museo está fundado absolutamente por los artistas. No hay una sola obra comparada. Entonces, todos los artistas eran latinoamericanos, de los cuales muchos de ellos son figuras mundiales. Pero cuando uno va recorriendo el mundo de la historia del arte, se da cuenta que aquel que se fue de su país, aún siendo una figura en el extranjero, los voy a nombrar: Tomaselo, Lepar, Seguí, excepto Seguí, después cada vez son más relativizados en la conducta de los países, de manera hasta que desaparecen. Y en el fondo, cuando yo estuve viviendo en Europa y veía a los artistas latinoamericanos, en el fondo están rodeados de una gran soledad. Viven a expensas de lo que venden, de ese grupo de trabajo que tienen, pero pierden la identidad total con su tierra. Y al perder la identidad, se pierde la identidad expresiva también. Yo estudié en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Bellas Artes. Ahora estoy haciendo básicamente pinturas. Bueno, este trabajo que estoy haciendo ahora viene de parte de algunos trabajos anteriores que eran como una especie de inventarios de objetos. De alguna manera es parte de esa misma serie, pero empiezan a aparecer otras cosas y aparte empiezo a tapar a medida que voy pintando. Y voy pintando sobre eso después, y así por un periodo de tiempo arbitrario un poco. ¿Cuál es el eje, digamos, que atraviesa más o menos todas estas pinturas que estoy produciendo? Tiene que ver con la creación vinculada a la creación del mundo, como una visión del universo también. Hay varias cosas, me imagino, ¿no? Pero, bueno, una que tiene que ver con esto, pero igual por ahí aparece más claramente en otros trabajos, que es como la idea de un inventario de un inventario del mundo. Aparecen cosas sueltas y que de repente se pueden armar algunas situaciones entre esos objetos que aparecen, pero el criterio que los ordena, digamos, es ese, es el de un inventario, es decir, un inventario pero sin ningún tipo de orden o rigurosidad en la clasificación de lo que aparece. Yo tengo una obra que es parte del patrimonio del MUMART, fue el premio del año 2009, creo, del Salón Municipal que hace el MUMART todos los años. Y bueno, ese es mi vínculo, pero más allá de eso, de esa obra que forma parte del patrimonio, me parece que es un lugar muy importante, el MUMART, el MACLA, después el otro museo que funciona acá en La Plata, que es el Museo Provincial, como parte de la identidad de esta ciudad, ¿no? de algo que se tiene que construir, una identidad. En el circuito artístico de La Plata, estos museos son fundamentales. Después, bueno, hay centros culturales, pero es muy diferente de lo que pasa en Buenos Aires. Pero este lugar, qué sé yo, desde cuando éramos chicos que veníamos con amigos a las inauguraciones a tomar vino y después a ver muestras y después, bueno, eso, participar en algún salón, ir sintiéndolo cada vez como más propio, ¿no? al lugar. El MACLA es ecléctico en su pensamiento visual y sincrético en su pensamiento filosófico. Eclético significa que ingresa en el museo todo tipo de expresión. Está manejado las cualidades, no los sismos a lo que pertenece al artista. Y sincrético porque la filosofía del museo obedece a las necesidades del momento dado. Estamos abiertos a lo que está ocurriendo y eso nos permite
Entonces, no juzgar, pero sí estar abierto. Si es contemporáneo, ¿por qué contemporáneo? Porque es lo que va sucediendo. ¿Por qué no le decimos moderno? Porque yo no creo en la palabra. La palabra moderno no me interesa, sí lo contemporáneo. Lo contemporáneo es lo que va ocurriendo día a día. Por lo tanto, siempre es contemporáneo todo lo que está ocurriendo, independientemente de que pasen 100 o 200 años. Entonces nosotros tenemos que hacer una reflexión social, una reflexión filosófica. ¿El arte para qué sirve? En realidad no sirve para nada. Pero también si no tuviéramos el arte, de aquí a 90 años tampoco seríamos hombres. O sea que el arte es un hecho espiritual, una manifestación que los pone en evidencia ante el mundo.